democracia radical sale de la raíz, o sea, eso es el término realmente, y que quiere decir que es la gente que determina su propio futuro y no alguien que ha sido elegido, votado, o entonces un poco así. Pero esto es solo muy corto para que precisamente puedan participar más. Thank you. Thanks. I'm the Ashish that she referred to. From India, very happy to be here. Thank you. Yeah, so I think the Indian case, which a colleague of mine has written up, is very interesting because it shows the, let's say, the sort of local community, indigenous visions of what democracy is, which is maybe somewhat different from what the intellectual, ideological visions of democracy that have come down to us from various parts of the world. And all so-called democracies in the world have accepted that the only form of democracy that's legitimate is an electoral representative system of democracy, whereas what this village is saying is that's not acceptable to us. To us, we are the government where we are. And increasingly we are beginning to see this also in some towns where people in cities are also saying that in our neighborhood, we should be the government, we should be the ones taking decisions for things that affect our lives. But they are also saying that until there is a state, we will also make sure that the state is accountable and is responsible for us. So for instance, they and many other communities in India fought for reversing the colonial capture of forest lands and the centralization of forest lands in the hands of a bureaucracy, and said no, forest should be under our governance and our management. And so they fought for a national law which has then actually enabled communities to reclaim their governance and management over forests. So this village has actually been part of this kind of revolution in that sense. And I think there's sort of 3 or 4 really crucial things that are emerging from this. Partly Miriam has also mentioned it. But it seems to, from this village and a number of others, that there are 4 preconditions for a successful democracy or self-governance. 1, that people should have the rights of participation. I don't think any country in the world yet has a fundamental right to participation in all decisions affecting our lives, as far as I know. Please correct me if I'm wrong. Secondly, the capacity to participate. Because through colonial history or through centralized states, we have got so decapacitated that even if I have the right, I don't know what to do. I don't have the information, I don't have the capacity to participate. So that's the second one. And that's a slow process that has to be built up. The third one is forums, accessible forums. If you have a decision-making structure which is 20 kilometers away from where you are, you will almost never get there. Or if you have a forum which is held in such a formal atmosphere that you feel scared to talk, it's not the kind of accessible forum. So that's the third condition. And the fourth one, the most difficult one, is wisdom and responsibility. So even if I have the rights and I have the capacity and I have the forums, I need to have the responsibility to make sure that others' freedom, others' autonomy, others' self-governance is not impacted by the decisions I'm taking. And Miriam rightly said that the others include other species. So this village has now, for instance, decided that the forest which is governing 2,000 hectares, 10% of that will be left completely alone for the wildlife. They will not touch it, they will not harvest it. So it's that kind of combination of rights and responsibilities that is being shown. And I think that's a really fantastic example of what democracy should really be. El capítulo sobre Venezuela intenta fundamentalmente hacer un balance de lo que ha sido el proceso bolivariano con la intención de hacer de alguna manera un llamado a la reflexión y a miradas críticas sobre lo que ha sido la experiencia de los procesos denominados progresistas en América Latina de estos años.
hay lamentablemente en la historia de la izquierda una tendencia a ver los procesos de lucha y los procesos transformadores en una modalidades maniqueas, blanco-negro, amigo-enemigo, miradas de la Guerra Fría, que terminan asumiendo que ser solidario en una lucha de otros pueblos, de otra experiencia, es hacer solidaridad incondicional. Hacer esta solidaridad incondicional tiene varios problemas. En primer lugar, es una solidaridad que no está basada en diálogo, en reconocimiento, en exploración, en miradas que intenten saber qué es lo que está ocurriendo en esos procesos, y por lo tanto es un tipo de solidaridad de la cual poco se aprende. Porque una solidaridad de la cual poco se aprende, porque se supone que estamos siendo solidarios con aquellos que están allá haciendo algo, pero no es una solidaridad concebida como parte de un proceso global de transformación en lo cual lo que pasa allá tiene que ver con lo que hacemos acá. Muchas veces esas solidaridades son unas solidaridades que permiten de alguna manera librarse las manos de la necesidad de la lucha en el lugar en el cual está, porque se está haciendo solidario con lo que ocurre en otra parte. Son los famosos comités de solidaridad. Entonces, lo que quiero destacar acá fundamentalmente es que en estos procesos del progresismo norteamericano hubo efectivamente unos orígenes de extraordinario vigor de incorporación del mundo indígena como sujeto político transformador, constructor de agenda, unos horizontes normativos extraordinariamente ambiciosos en términos de asuntos como Estado pluricultural, por ejemplo, Estado casi una contradicción de términos, porque el concepto de Estado en el mundo moderno ha sido el Estado monocultural. Pensar en un Estado que sea Estado y a la vez tenga una pluralidad de formas jurídicas, una pluralidad de formas, no solo lenguas, sino pluralidad de formas de propiedad, formas diferentes de ejercicio de la autoridad, de la democracia, combine democracia representativa nacional con democracia comunitaria, o pensar en algo que desde el punto de vista del liberalismo es una cosa tan absurda como pensar que la naturaleza puede tener sujetos cuando la naturaleza puede tener derechos cuando los derechos son de sujetos. Y en el pensamiento liberal los sujetos son los seres humanos. Entonces pensar en derechos de la naturaleza simplemente es una especie de aberración. Lo que quiero decir con esto es que nos encontramos ante procesos de lanzamiento de potencialidades transformadoras de una extraordinaria radicalidad. Sin embargo, hay unas gerencias pésimas. Y estas gerencias son unas gerencias que tienen que ver con el Estado, porque ya se comentó la noción de que el Estado es el lugar principal desde el cual se lleva a cabo la transformación, que los procesos de revolución son procesos que pasan en primer lugar por la captura del Estado, y desde el Estado partido lleva a cabo las transformaciones. Esto en todos estos países ha tenido unas consecuencias absolutamente perversas. Nos encontramos con que estas experiencias estuvieron atravesadas por la coyuntura internacional del boom de los commodities, que llevó que la demanda y los precios de los productos que estos países exportaban tuvieron un extraordinario auge, y en esta intención de responder a los temas de la exclusión, de la desigualdad, de todo aquello que tantas décadas, primero ciclos de colonialismo, ya sea formal o republicano, y después por lo menos 3 décadas de neoliberalismo habían llevado a unos extraordinarios niveles de exclusión. Obviamente gobiernos populares tenían que responder a las necesidades